Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 8 de abril del 2025. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy? Otro engaño al pueblo. Junta de Control Fiscal le dice a la gobernadora y líderes legislativos que las medidas de, entre comillas, alivio contributivo presentadas no tienen ningún estudio fiscal, no forman parte del plan fiscal ni son parte del presupuesto. Junta de Planificación pronostica desaceleración de nuestra economía. Recorte al Departamento de Educación es más de lo que nos habían dicho, 400 millones de dólares, y hay preocupación con recortes a fondos de salud. Confirmada Fast Track, Verónica Ferraioli en la Cámara de Representantes, pero Tomás Rivera Chat levanta advertencia. Veremos. Confirmados también Fast Track el presidente y presidenta interna de la Comisión Estatal de Elecciones sin consenso. Sigue en el aire la confirmación de Janet Parra, aprobado el mal llamado Proyecto de Libertad Religiosa. Gobernadora pidió que no se transmita por internet su testimonio en caso contra mujer que la amenazó el día de la toma de posesión. Una de cal y otra de arena para Trump ayer en el Tribunal Supremo Federal. Y hoy converso con el licenciado Ramón Luis Nieves sobre el escenario energético en este momento aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy, martes 8 de abril del 2025. Just in case, para que sepan, estoy grabando un poquito después del mediodía, así que si sucedió algo en las últimas horas y no lo comento, es por esa razón, pero sabes que me puedes ver y me puedes escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, me puedes ver y escuchar en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla y en la página de Facebook de este servidor. Si no me escuchaste o no me viste de 4 a 6 de la tarde, sabes que esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, se retransmite por el canal 85 de Liberty Cable TV a las 10 de la noche. Además, más tarde, la encontrarás en mi canal de YouTube. Escribes mi nombre en YouTube, ahí vas a encontrar esta edición de hoy un poco más tarde, y también en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. Y si es martes, pues hoy grabamos un nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, el podcast que hago semanalmente con la licenciada Zoe Lavoy. Wow, un potpurrí de temas que Zoe y yo discutimos, y en unos momentos por poco discutimos ella y yo. Trump, entre los temas, Trump gana y pierde en el Tribunal Supremo Federal. ¿Por qué los dimes y diretes entre Jennifer y Pablo José? El avance de la agenda ultraconservadora de Tomás Rivera Chat y Proyecto Dignidad. Le hacemos un llamado a Jennifer a no firmar el PDL-C1 y la legislación presentada en los primeros 100 días. Son los temas que Zoe y yo tocamos, analizamos en este episodio, que estará disponible para el público en general un rato luego de que termine Sobre la Mesa a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube, que es un canal diferente bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Así que estará disponible a las 7 de la noche. Los que ya son parte de nuestra comunidad digital de Patreon pudieron presenciar, gracias a Zoom, la grabación, y también ya pudieron tener acceso al podcast más temprano que todo el mundo. Si quieres unirte a nuestra comunidad en Patreon, www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en esta tarde hoy. La semana pasada la gobernadora hizo una conferencia de prensa y anunció con bombos y platillos varias piezas legislativas, creo que son 9 piezas legislativas. Yo las comenté con ustedes el viernes aquí, fui rapidito por encima de ellas. Algunas de esas piezas legislativas
no son de gran trascendencia, otras sí son cosas positivas, pero recuerdo haber dicho el viernes pasado que me levantaba la interrogante de si la Junta de Control Fiscal conocía de estas piezas legislativas y si las iba a aprobar, porque nos guste o no nos guste promesa, bajo la ley promesa, todo lo que tenga que ver con los ingresos del Estado tiene que ser aprobado por la Junta. Además, todo lo que se presente y sea aprobado por la legislatura tiene que ser consistente con el plan fiscal que aprobó la Junta de Control Fiscal. Y eso ya llevamos viviendo con esto desde el 2017. Bueno, pues ayer, y cuando lo aprobaron, cuando lo presentaron, dijeron que lo iban a aprobar rápidamente, como cuestión de hecho, 5 de estas medidas legislativas de, entre comillas, alivios contributivos, fueron aprobadas por la Cámara de Representantes ayer. Pues ayer mismo la Junta de Control Fiscal le envió una carta durísima a la gobernadora, al presidente de la Cámara y al presidente del Senado. Ya algunos de los medios, como por ejemplo el periódico Metro, tiene la historia: la Junta advierte al gobierno sobre proyectos contributivos sin análisis fiscal, exige responsabilidad fiscal de la administración de Jennifer González. La carta, que es una carta yo la puse en mis redes sociales, es una carta de 3 páginas y un poquito, casi 4 páginas, lo tengo que decir, aunque es un lenguaje respetuoso, es un lenguaje extremadamente fuerte. La Junta en esencia dice varias cosas. Número 1, menciona, como yo me lo imaginaba, que hay una incertidumbre sobre qué va a pasar con la economía de Puerto Rico por todas las medidas federales de las que hemos hablado y que siguen teniendo efectos y que puede tener unos efectos negativos sobre Puerto Rico, aunque la gobernadora dice que está contenta y optimista con lo que está haciendo Donald Trump. La Junta, en la carta que le envía ayer a la gobernadora, a Tomás Rivera Chaya y a Johnny Méndez, le menciona que cuidado con lo que hagamos en términos de el sistema contributivo puertorriqueño y los ingresos del Estado. Le dice, que para mí es lo más serio, que esos proyectos de ley no tienen ningún estudio fiscal o económico, ni del Departamento de Hacienda, ni de AFAF, ni de la oficina que se creó para análisis fiscales y presupuestarios en la Asamblea Legislativa, que no tiene ningún estudio. Le dice que esos proyectos de ley no han sido considerados como parte de la preparación del próximo presupuesto. Para que ustedes entiendan, en este momento el equipo de la gobernadora está en diálogo con la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto que va a entrar en vigor y que se va a presentar a la legislatura el 1 de julio. Si tú vas a hacer medidas contributivas, se supone que sean parte de esa discusión de presupuestos, pues la Junta le dice, no, estos proyectos de ley no tienen nada que ver con la elaboración del presupuesto para el próximo año. Le dice clara y tajantemente que estos proyectos de ley van contrario al plan fiscal. Y ya sabemos en Puerto Rico, nos guste o no nos guste, que si una ley se aprueba y la Junta dice que va en contra del plan fiscal, caput, no entra en vigor. Es un lenguaje sumamente... y le dice que si se van a hacer enmiendas al código contributivo, que se haga una reforma contributiva integral y no pedacitos. Así que, señoras y señores, lo que anunció la gobernadora la semana pasada es parte de este esfuerzo desesperado de ella para demostrar movimiento cuando este jueves se cumplan los 100 días. El jueves les daré mi análisis de los primeros 100 días de la gobernadora. Pero esto es un engaño al país. Desde que tenemos promesa, cuando los gobernadores han querido aprobar medidas fiscales para que entren en vigor, las negocian con la Junta antes. Aquí el engaño es tal que, vuelvo y repito, se radicaron el viernes y ya ayer, sin vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó 5 de esas medidas. Es un intento de decirle, nosotros tratamos y la Junta nos detuvo. Para empezar, si no tiene estudios económicos, ya ese es el primer argumento que va a usar la Junta para detener que se pongan en vigor. A mí, lo que me da la sensación es que estamos ante una gobernadora que esto de los 100 días y la percepción de que el gobierno no arranca, la tiene improvisando y un poco desesperada. No hay ninguna justificación para que se presenten proyectos con consecuencias fiscales y contributivas sin que primero se dialogue con la Junta. Yo puedo estar en contra de la Junta, pero esa es la realidad.
y presentar medidas que van a dar alivios al bolsillo, que todos lo queremos, sin haberlo discutido primero con la Junta, no hay otra palabra que decirle, es un engaño al país. Ahora, yo me hago la pregunta. La gobernadora en diciembre o principios de enero creó un comité de reforma contributiva. Luego de leer esa carta de la Junta de Control Fiscal, yo quisiera saber qué piensa ese comité de reforma contributiva de la gobernadora, que tiene personas del sector privado y personas de mucho respeto. Estos 9 proyectos de verdad salieron de ese comité de reforma contributiva. El comité de reforma contributiva se siente cómodo con que la gobernadora envíe proyectos de ley a la legislatura sin haberlo discutido, analizado y acordado antes con la Junta de Control Fiscal. No sé, me parece que estamos ante un gobierno que en los primeros 100 días demuestra mucha improvisación. Íntimamente vinculado con eso, la Junta de Planificación presentó ayer sus estimados de crecimiento económico, que son parte del presupuesto. Periódico El Vocero: Junta de Planificación anticipa desaceleración económica, mientras economistas no descartan una recesión. Esto va a tono con lo que dice la Junta de Control Fiscal en su carta de ayer. ¿Cómo van a estar presentando medidas que afectan los recaudos y que tienen un impacto sobre la economía sin ver primero cuál es el escenario que tenemos? Cito del periódico El Vocero de Stephanie López en la página 13. Aunque el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, reconoció que las recientes políticas implementadas por el gobierno federal tendrán efectos en la economía local, sostuvo que los indicadores aún no apuntan a una recesión, sino a una desaceleración durante los próximos años fiscales. A mí me está curioso porque la primera plana del periódico El Vocero, que es parte de este esfuerzo de la gobernadora que está de Media Tour en anticipo a los 100 días, ¿a qué apuesta Jennifer González? Confía política arancelaria de Trump impulse la manufactura. Mientras Jennifer está tratando de decir que las medidas de Donald Trump pueden ser buenas para Puerto Rico, su Junta de Planificación emitió un informe diciendo que por las medidas de Donald Trump se va a dar una desaceleración de nuestra economía. Como decimos por ahí, o te pintas, o te peinas, o te haces rolo. Vuelvo a la nota del Vocero. De acuerdo con el más reciente informe, la Junta de Planificación proyecta un crecimiento moderado de 1.1% y de 0.5% en la economía de Puerto Rico en un escenario base para los años fiscales 2025 y 2026 respectivamente. Les aclaro, no solamente está proyectando una desaceleración para este próximo año fiscal, sino que está anticipando que el que va después va a ser más lento todavía. El mismo día que la gobernadora dice que las medidas de Donald Trump nos van a ayudar. Vuelvo a la nota. Para este modelo de nivel base se incluyen supuestos económicos como crecimiento en Estados Unidos, precios del petróleo, inversión, transferencias federales, consumo, exportaciones y población. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que habían dicho el año pasado? ¿Qué es lo que habían pronosticado? Pues aquí está. Esto supone un ajuste a la baja en comparación con el último trimestre, cuando se había proyectado un escenario base de 1.2 de crecimiento en el 2025. La Junta de Planificación muestra un escenario, esto es cita textual, la Junta de Planificación muestra un escenario de desaceleración económica, aunque se mantiene en terreno positivo. Mientras que el escenario optimista del crecimiento es de 3.2 para el 2025 y 1.6 para el 2026, en tanto la proyección en el escenario pesimista es de negativo 1% para el 2025 y negativo 0.4% para el próximo año. Y a esto pues hay que añadir lo que dicen los economistas de Puerto Rico y lo que dicen los economistas de Estados Unidos, que las políticas fiscales y las políticas que está tomando Donald Trump y las políticas de aranceles de Donald Trump pueden llevar a la economía de los Estados Unidos a una recesión.
Y ustedes saben lo que eso significaría para Puerto Rico, que no se ha recuperado todavía de la crisis económica que se desató durante este siglo, particularmente por el efecto de la eliminación de la sección 936. Y si a eso le añadimos la incertidumbre en cuanto a los fondos federales, pues entonces estamos ante un escenario muy, muy complicado. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo económico de la gobernadora? Bueno, unos 9 proyectos de alivios contributivos que la Junta de Control Fiscal dice, como ya les acabo de discutir, que no tienen ningún estudio, que van contra el plan fiscal y que no toman en consideración precisamente, porque si se desacelera la economía, bajan los recaudos del gobierno de Puerto Rico. Así que quisiéramos tener noticias positivas, pero no las podemos dar en este momento. ¿Cuánto me queda de este primer segmento? Ok, te queda bastante tiempo. Bueno, pues hablando de noticias negativas. Yo no he escuchado a la gobernadora todavía hablar de cómo vamos a enfrentar los recortes. Recordarán que hace unas semanas atrás se burló y criticó a Pablo José porque él hizo la advertencia de que había que prepararnos para los recortes. Pero Pablo José habló de los recortes que pueden venir cuando se apruebe el presupuesto que se va a aprobar en algún momento en el verano. Las asignaciones para los próximos años. Ahora estamos viviendo y sufriendo las consecuencias de recortes inmediatos. Y en todos los casos, lo que vemos es un gobierno de Puerto Rico que arrastra los pies, que no nos da la información rápido y que no tiene una estrategia de qué hacer con los recortes. Ya sabemos que hubo recortes para los programas del COVID que todavía quedaban en el Departamento de Salud. Ya sabemos que los programas de FEMA por lo menos se van a retrasar los reembolsos. Ayer hubo una noticia del periódico El Nuevo Día que se van a cancelar los fondos de un programa de FEMA que se llama BRIC. Al día de hoy no nos han dicho qué efecto tiene sobre Puerto Rico. Y sí sabíamos que también la secretaria del Departamento de Educación de los Estados Unidos había ordenado recortar unos fondos también relacionados con el COVID. Esto no es para Puerto Rico, esto es para todos los Estados Unidos. Y lo voy a repetir, en una de las entrevistas que ha hecho de Media Tour, la gobernadora ha justificado que recorten estos dineros porque dice, pues si ya no hay pandemia, si no se habían gastado los dineros, pues no se habían gastado los dineros porque precisamente estaban programados para que se fueran utilizando paulatinamente. Inicialmente, José Delgado del periódico El Nuevo Día había informado que se estimaba que el recorte en el Departamento de Educación podría ser entre 150 y 200 millones. El gobierno nunca nos decía cuánto eran. Bueno, pues hoy está. Finalmente, el secretario Eliezer Ramos, que no quisiera estar en los zapatos de él, tuvo que admitir que el recorte es de 401 millones de dólares. Nota de David Cordero Mercado en la página 7 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día. El Departamento de Educación de Estados Unidos detuvo, o sea, ya esto no es maybe, ya esto no es un rumor, ya los congelaron, que es el primer paso para quitarlo. Detuvo el desembolso de 401 millones de dólares en fondos federales que ya estaban obligados para el Departamento de Educación en Puerto Rico, incluyendo dinero para el pago de servicios ya ofrecidos y facturados, reconoció ayer lunes el secretario Eliezer Ramos. ¿Entendieron? ¿Escucharon? Dineros que ya estaban obligados. ¿Qué quiere decir obligados en esta nomenclatura federal? Que es un dinero donde te lo da el gobierno federal y ya tú acordaste con el gobierno federal, mira, esto se va a obligar, esto se va a utilizar para pagar A, B y C. Pero peor aún, algunas de las cosas que el gobierno federal había autorizado ya se hicieron. Lo que no se ha hecho es pagar por los servicios que se dieron. Tengan esto presente, esto que les voy a describir de educación, cuando pensemos en los fondos de FEMA. Porque los fondos de FEMA
el trámite burocrático que añadieron es para los reembolsos. ¿Y qué es reembolso? Dinero que ya el municipio pagó al contratista y que ahora el municipio está esperando que FEMA le reembolse al municipio. Pero ya se gastó. Pues aquí es lo mismo. Cita textual del secretario. El impacto mayor es en mantenimiento y seguridad. Hay una porción para terapias de educación especial a través de remedio provisional. Y está el tema de las reparaciones de columnas cortas, precisó Ramón Párez en una parte con El Nuevo Día. Ustedes ¿no creen ustedes que esto es un tema que debería estar atendiendo la gobernadora directamente en esos media tours que están haciendo? La determinación fue notificada por la secretaria del Departamento Federal, Linda McMahon, el 28 de marzo. Estamos a 8 de abril. El 28 de marzo, este medio ya había publicado que en enero la agencia federal había extendido hasta marzo del 2026 el uso de al menos de 200 millones que aún no se habían utilizado y fueron asignados para mitigar la pandemia de COVID-19, pero McMahon anuló esa decisión. Ramos Párez relató que la notificación dejó abierta la puerta para la reconsideración y el mismo día la agencia estatal solicitó la revisión, el lloriqueo. También les recuerdo, número uno, cuando nombraron a Linda McMahon, la gobernadora lo celebró porque dijo que era amiga de ella. Y cuando el secretario Eliezer Ramos fue a Washington, a la cumbre de la estadidad, nos mostró fotos y celebró que tuvo una reunión con la secretaria federal. Es más, que ella acababa de ser confirmada, que fue la primera reunión que la secretaria federal tuvo con el jefe de ningún departamento de educación en Estados Unidos. Yo quiero saber para qué sirve la amistad de la gobernadora con la secretaria del departamento de educación, y con todo respeto, porque Eliezer Ramos regresó contento de esa reunión. Y yo quisiera que Eliezer Ramos nos diga si fue que la señora McMahon lo engañó o él no entendió lo que ella le dijo. Dice Ramos Párez, el titular evitó calificar el escenario como una pérdida de fondos, considerando el proceso de revisión y reconsideración, pero no hay una fecha cierta sobre cuándo habría una respuesta. Cita textual, nos estamos preparando para esta semana ponerlos a ellos en posición con la última información que pidieron. Yo estoy bastante confiado, la gran mayoría de esos fondos se pudieran liquidar de cara al verano. Sigo leyendo de la nota del Nuevo Día. La mayor parte de los fondos en juego fueron asignados a educación a través del Plan de Rescate Estadounidense, ARPA en inglés, que firmó el expresidente Biden en marzo del 2021 en respuesta al impacto de la pandemia del COVID-19. Educación precisó que el total de fondos obligados a través de distintas partidas de los 400 millones representan un 8% de lo asignado. En otras palabras, que sí se ha utilizado gran parte del dinero. Pero esos 401 millones ya estaban programados, ya tenían nombre y apellido, ya se sabía para qué se iban a utilizar. Ramos Párez no ofreció un desglose preciso sobre el uso de estos fondos, pero compartió que dentro del total hay una partida correspondiente al reembolso cuyas facturas ya se encontraban sometidas ante Educación Federal. Lo que les dije, dinero que hay que pagar y que esperábamos pagarlo con estos fondos federales porque ya lo habían autorizado, no porque Ramos Párez hizo algo equivocado y ahora no hay con qué pagarlo. Educación también contaba con estos fondos para el pago de servicios ya ofrecidos y cuyas facturas aún no habían sido sometidas a la agencia del gobierno estadounidense. Además, con este dinero, la agencia también tenía previsto pagar servicios ofrecidos, pero cuyas facturas no estaban listas, así como el pago de ofrecimientos que no se han concretado, pero que ya estaban en calendario. Con los fondos también se estaban pagando a personal relacionado con infraestructura. Sobre ese personal dice que lo van a absorber. El impacto en educación resulta ahora en el golpe más grande reportado en las últimas semanas en cuanto a recortes impulsados por la administración de Donald Trump, que canceló 45.8 millones asignados al Departamento de Salud de Puerto Rico y cerca de 17 millones a AMSCA, al Área de Salud Mental. Y quiero decirles algo.
Los estados no se están quedando cruzados de brazos. Los estados están demandando al gobierno federal. Yo he visto algunas de esas demandas. Pero aquí en Puerto Rico, la gobernadora, cada vez que habla de Trump, lo que hace es aplaudirlo. Yo no entiendo por qué la gobernadora no se une a los gobernadores de otros estados que han decidido utilizar lo único que hay en este momento para frenar a Donald Trump, que es precisamente acciones en los tribunales. Sobre cómo frenar a Donald Trump y otros temas, regreso luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Ayer, cuando estábamos aquí en vivo, se estaba considerando el nombramiento de la secretaria de Estado, Verónica Ferraioli. Como se había anticipado, fue confirmada fast track con votos partidistas. En otras palabras, solamente obtuvo el voto a favor de la delegación del PNP. Todas las delegaciones se expresaron en contra. Fue una vista, como también habíamos comentado ayer, el periódico El Nuevo Día la describe como, déjenme ponerle aquí el titular, confirmada tras una tensa vista. Recordarán que ayer salió a relucir, y yo lo empecé a analizar, el tema de que en el 2020 y en el 2021 ella aceptó que no había presentado las planillas aquí en Puerto Rico, y que se dio cuenta en noviembre del 2024 cuando ya pues le habían ofrecido obviamente ser secretaria de Estado y no podía, tenía que presentar sus estados financieros y sus planillas. Y ayer ella hizo una explicación que lo tengo que decir con todo respeto a la señora Verónica Ferraioli. O usted no sabe nada de leyes, o usted no dijo la verdad ayer. Decir, primero que nada, que uno no sepa que su CPA presentó una planilla o no la presentó, de la de uno. Para mí es la mejor evidencia. Si eso es verdad, que yo ni me di cuenta que mi CPA no presentó la planilla, pues para mí es la mejor evidencia que yo no puedo administrar nada. Mucho menos ser gobernadora, porque ese es el test. Secretario de Estado, en teoría, puede ser gobernador o gobernadora. Entonces, el argumento que ella utilizó, que se vino a enterar y que cuando llamó a su CPA le dijo que como ella tenía ingresos federales, porque ella trabajaba para Jennifer en el Congreso, pues él creyó que no tenía que rendir planilla en Puerto Rico y que lo que había ganado en Puerto Rico era muy poco. Bueno, yo creo que esto amerita, primero que nada, entrevistar a ese CPA a saber si ella está diciendo la verdad. Porque yo no puedo imaginar un CPA que piense que si usted es residente de Puerto Rico
usted no paga contribuciones en Puerto Rico por lo que se gane en Estados Unidos. Pues claro que sí, lo sabe todo el mundo. Pero la vista ayer fue fast track. Eso no le importó a Johnny Méndez, no le importó a ninguno de los representantes del PNP, no hicieron más preguntas. ¿Por qué no llamaron al CPA? ¿Por qué no indagaron? Por ejemplo, ella presentó planilla federal. ¿Dónde está la planilla federal? ¿La vieron? ¿Cuántos ingresos tuvo en Puerto Rico ese año? Porque el argumento de ella fue, que mis ingresos en Puerto Rico fueron bien poquitos. Bueno, para tú no rendir planilla, tiene que haber sido bien poquito. Así que ese tema, yo creo que se va a complicar. Ya ayer empezó a circular a través de las redes personas, ciudadanos que decían, oye, pero ese mismo PNP radicó una querella, le nombraron un fiscal especial independiente y acusaron a la ex representante Mariana Nogales por no poner una información en su informe de ética, que lo trató de enmendar y no le dejaron enmendarlo. Entonces, ese mismo PNP que quiso meter a Mariana Nogales porque no dio una información en su informe de ética, para ese mismo PNP no importa que la secretaria de Estado no haya rendido planilla por 2 años consecutivos. Pero esto se complica, porque ya temprano en la mañana, el señor Tomás Rivera Chat emitió uno de sus Buenos Días Puerto Rico. Es un Buenos Días Puerto Rico donde aparece la foto precisamente de Mariana Nogales sobre su proceso, pero Tommy dice, buenos días Puerto Rico. En el Senado, 3 puntos, punto suspensivo. Los entuertos y explicaciones chuecas sobre sus finanzas no se le aceptaron a Mariana Nogales. No se le pueden aceptar a nadie. Si promovemos la transparencia y la verticalidad, eso es innegociable. Tiene que haber absoluta claridad en esos asuntos. Una sola vara. Advertidos, TRS Tomás Rivera Chat. Evidentemente, no tenía que decir el nombre de Verónica Ferraioli, pero todos hemos entendido que a lo que se refiere es que para él, por lo menos en esta etapa, como dicen aquí temprano en la mañana, ya veremos. Por lo menos en esta etapa, para él, la situación de Verónica Ferraioli es igualitada a la de Mariana Nogales y él insistió en que la metieran presa a Mariana Nogales. Recuerden que ya lo sabemos, que Tomás Rivera Chat cada vez que puede hace expresiones o dedica buenos días. Uno de ellos fue ayer, precisamente, sobre el esposo de Verónica Ferraioli, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Pero esto no termina ahí. Luis Dávila Colón, reconocido estadista, que cada vez que puede trata de ayudar a la gobernadora, pero que también tengo que decirlo, las canta también como las ve. Puso un tuit temprano en la mañana, a las 9 de la mañana, lo voy a leer. No radicar planillas ni patentes por 2 años consecutivos constituye base para descalificar una nominada en primera línea sucesoral para la gobernación. ¿Qué clase de tostón? No atribuible ni a la GOBE que desconocía la omisión, ni a los legisladores que lo conocen ahora. El caso de evasión de Nogales, pendiente todavía en los tribunales, obliga a bombardino al PNP en el caso de Ferraioli. ¿Son varas distintas? Y si lo son, ¿debe archivarse el caso criminal versus Mariana Nogales? Fuerte. Fuerte. Claro, le voy a decir en términos de lo que dice Luis Dávila Colón, que no es atribuible a la gobernadora, pero la gobernadora no hizo unos background check. Cualquier gobernador, cuando va a nombrar a alguien en esas posiciones que van a ir a confirmación del Senado, sabe que tienen que entregar las planillas, pues antes de nombrarlo, decirles, mira, tus finanzas están al día, tus planillas. Así que decirme ahora que la gobernadora no sabía nada.
Bueno, pues si la gobernadora no sabía nada en el momento que envió el nombramiento en enero, pues Verónica Ferrayoli le mintió, porque ella dice que se enteró en noviembre. O sea, ella dijo ayer que se entera en noviembre. Pues por ende, cuando Jennifer envía el nombramiento a principios de enero, Verónica Ferrayoli lo sabía. Así que no digan que la gobernadora, o sea, una de dos, o la gobernadora lo sabía y no le importó, o Verónica Ferrayoli le mintió y no dijo nada. Decir que la omisión no se le puede adjudicar a los legisladores del PNP si se enteraron ayer y es más, lo prudente hubiese sido, nos acabamos de enterar esto, queremos analizarlo con más calma, vamos a dejar el nombramiento sobre la mesa, vamos a evaluar esto, vamos a evaluar las planillas, vamos a pedir la planilla federal, vamos a llamar al CPA. Eso hubiera sido lo prudente. Pero una vez los legisladores del PNP la confirmaron ayer en este fast track, conociendo de este problema y teniendo el historial de ellos mismos con Mariana Nogales, me parece que es de la total responsabilidad de la gobernadora la situación en la que se encuentra en este momento. Su secretaria de Estado básicamente admitió un delito. Yo lo dije ayer en este programa. En la historia de Puerto Rico, legisladores y funcionarios públicos, sus carreras se han descarrilado por problemas de planilla. Es un asunto serio. Si hay una buena explicación, no fue la que ella dio ayer. Echarle la culpa al CPA y decir un disparate desde el punto de vista contributivo y legal. Lo dije, es más, me envió un mensaje uno de las personas que trabajó conmigo cuando yo era comisionado residente. Me decía, pero si yo trabajé contigo, cobraba del Congreso, vivía en Puerto Rico y yo rendía las dos planillas. Rendía la planilla de Puerto Rico. Eso es así de sencillo. Verónica, los empleados federales que viven en Puerto Rico, ¿no rinden planilla en Puerto Rico? Eso lo sabe todo el mundo. Así que la explicación que ella dio ayer, para citar a Tomás Rivera Chat, pues sí, son explicaciones chuecas. Citando a Tomás Rivera Chat. Se complica el escenario para la gobernadora y para su nominada como secretaria de Estado. Claro, al final del camino veremos si nuevamente el tiburón termina siendo una tilapia. Y de regreso a Sobre la Mesa. Bueno, la legislatura de este cuatrenio, que se ha caracterizado por su gran lentitud, al día de hoy solamente hay 2 leyes firmadas por la gobernadora, pero eso será objeto del análisis el jueves, cuando se cumplan los 100 días. Pues parece que ayer, por lo menos en la Cámara de Representantes, y bueno, también en parte en el Senado, se pusieron las pilas. Ya vimos que aprobaron sin vista pública y sin estudios económicos 5 proyectos de alivios contributivos que la gobernadora envió y que la Junta de Control Fiscal ya básicamente ha dicho que no van para ningún lado. Y como dije al principio del programa de hoy, son un engaño. Ya vimos que confirmaron ayer fast track a Verónica Ferrayoli como secretaria de Estado, a pesar de que la información que se recibió ameritaba una consideración mucho más cuidadosa de ese nombramiento. Y ayer también aprobaron fast track en Cámara y Senado los nombramientos del presidente y presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones sin consenso de los partidos políticos en Puerto Rico, y en uno de los cuerpos ni tan siquiera sin vista pública, pero en el otro una vista pública de embuste de media hora. Leo la nota del periódico El Nuevo Día, los párrafos importantes. En Senado y Cámara, acelerada aprobación de la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones.
Los jueces Jorge Rivera Rueda y Cindia Irizarry Casiano fueron evaluados en una única vista pública que se llevó a cabo también ayer. Primero, ¿cuál es la prisa? Segundo, ¿por qué no se hacen vistas públicas? Tercero, ¿por qué no se abren a la búsqueda del consenso? Estamos hablando del aparato electoral que ha perdido confianza del país, con razón. Que tuvimos problemas en las elecciones del 2020, que tuvimos problemas en las elecciones del 2024. El hecho de que el PNP tenga la gobernación y 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado, no les da derecho a hacer lo que les dé la gana. Como dije en este programa en una ocasión y lo usan en la promo, cuando uno tiene mucho poder es que precisamente tiene que ser cuidadoso en cómo usa ese poder. Porque entre tener mucho poder y abusar del poder es una línea bien fina. Y estas actitudes de descargar proyectos, nombramientos, de aprobar cosas sin escuchar a más nadie, ya rayan el abuso del poder. Dice la nota de Leisa Caro González: en cuestión de un par de horas, las designaciones de los jueces Jorge Rivera Rueda y Cindia Irizarry Casiano como presidente y presidenta alterna de la comisión fueron evaluadas en una acelerada vista pública ayer y ratificadas poco después, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes. Ojalá y trabajaran así de rápido en los asuntos verdaderamente importantes para el país. En el Senado, los nominados fueron confirmados por descargue y sin vista pública. Ni vistas en el Senado. Mientras en la Cámara las designaciones estuvieron ante la consideración de la Comisión de Gobierno, que las atendió en una audiencia que se extendió cerca de media hora y a la que no asistieron legisladores del PPD ni del PIB, básicamente en protesta. En la Cámara, donde la votación fue por pase de lista, los jueces obtuvieron el favor de 37 representantes, que son los 36 PNP, más la de Proyecto Dignidad. Los nombramientos en ambas cámaras fueron confirmados con la oposición expresa del PPD y el PIB, mientras que Proyecto Dignidad se dividió en el Senado. Joan Rodríguez Bebe le votó en contra y en la Cámara Lizy Burgos les votó a favor. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de insistir en unas aprobaciones de unos puestos que requieren la confianza del país, no la confianza del PNP? Pero hacia eso es que nos vamos moviendo. Por otro lado, sigue en el aire el nombramiento de la secretaria de Estado, secretaria de Justicia, me equivoqué. Sigue en el aire, pasan los días, no se escucha gran cosa. La gobernadora se le preguntó si estaba dispuesta a retirar el nombramiento y dice que no estaba dispuesta a retirar el nombramiento, pero seguimos en cierta medida en un cierto limbo sobre ese nombramiento. Fíjense que cuando los quieren nombrar, cuando los quieren confirmar, no importa las dudas que surjan, lo hacen hasta sin vista pública. ¿Qué va a pasar con Janet Parra? Desconozco. Volviendo al tema de Verónica Ferraioli, a pesar de las expresiones de Tomás Rivera Chat, a pesar de ese tuit de Luis Dávila Colón, la gobernadora ya la defendió. Gobernadora sale en defensa de Verónica Ferraioli tras revelarse que no radicó planilla. Aseguró que el caso no se compara con el de la ex representante Mariana Nogales. Voy a leer esta nota publicada en Metro. La gobernadora dijo el martes que la situación de la secretaria
sobre la no radicación de planillas en 2 periodos en los cuales trabajó en Washington no es comparable con lo que le ocurrió a la ex representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que enfrentó una multa por omitir información en sus informes financieros. Bueno, son bien distintos. En este caso, ella era empleada federal, era empleada del Congreso de los Estados Unidos. A los empleados federales pueden rendir la planilla federal. Ella cumplió con la planilla federal y el contable en ese momento entendió que no era necesario la erradicación de planillas estatales, aun cuando le habían hecho las retenciones estatales. A mí también, cuando yo radiqué mi primera planilla, mis contables me decían que podía radicar solamente la federal porque yo era empleada federal en aquel momento y no tenía ingresos estatales. Eso no es verdad, Jennifer. Porque el comisionado residente, al igual que los congresistas, mantienen su residencia en el estado. En este caso en el territorio. Algo similar ocurrió con el caso de ella. Tan pronto se dio cuenta en noviembre del año pasado, mucho antes de que yo incluso le solicitara que fuera secretaria de Estado, que ocurrió básicamente en la última semana de diciembre, ella no solamente rindió las planillas, pagó con intereses y recargo toda la obligación y había tenido retención estatal. Así que se subsana con el pago de esos intereses. Jennifer acaba de admitir que claramente violó la ley porque le pusieron recargo. De verdad, aquí hay que traer al CPA. Aquí hay que traer al CPA. Ah, mira, también habló de las leyes, los proyectos de ley que la Junta de Control Fiscal le ha dicho que no van para ningún lado. El secretario de Hacienda sometió cuánto es el costo de cada una de estas iniciativas, al igual que AFAF. El decir que no lo hay no es correcto. No solamente se toma en consideración, sino que en algunas de estas medidas van a generar, por ejemplo, el pago del 4% de la ley 60. Jennifer, el punto es que has presentado unos proyectos de ley sin primero lograr convencer a la Junta de Control Fiscal. Si tú hubieras querido que de verdad, o sea, tú quisieras que de verdad esto se convirtiera en alivios para el bolsillo de los puertorriqueños, el proceso era sentarse con la Junta primero, convencer a la Junta y entonces venir y decir, tenemos un acuerdo y vamos a presentar los proyectos de ley. Así que a los 100 días de la gobernadora, la veo definitivamente, como dicen en el argot del béisbol, fildeando para atrás. Una nota que está en el periódico Noticel, su edición, bueno, Noticel es digital. A mí hasta se me había olvidado. Ustedes recuerdan que la gobernadora, el día de su toma de posesión, hubo una misa en honor a ella, que se transmitió por televisión y todo. Y allí hubo un incidente donde una mujer, una joven, Adriana Nicole Vázquez Pérez, le gritó a la gobernadora y la amenazó, y la gobernadora pidió que la investigaran y la procesaran. La gobernadora lo pidió, que ella se sintió amenazada, y fue acusada del delito menos grave de alteración a la paz por interrumpir una misa en honor a la argumentación de la mandataria. Como parte del juicio, la gobernadora va a testificar como testigo de cargo. Bueno, pues Oscar Serrano de Noticel se enteró, porque no nos lo dijeron, que la gobernadora en una moción al Tribunal Supremo pidió que el testimonio de ella no se transmitiera por televisión, por internet, como se están transmitiendo todos estos casos de alto relieve. Dice la nota de Oscar Serrano, sin que el Tribunal Supremo accediera, el Departamento de Justicia llegó a solicitarle que prohibiera la transmisión del testimonio de la gobernadora Jennifer González en el caso criminal contra Adriana Nicole, acusada del delito menos grave. Cuando autorizó la transmisión del juicio el 20 de marzo pasado, el alto foro no hizo referencia a la objeción que levantó el Ministerio Público a través de la Oficina del Procurador General sobre la transmisión del testimonio de la mandataria. Noticel tuvo acceso a las mociones del Departamento de Justicia objetando las peticiones de transmisión que hicieron Jaguar Media y Observadores Press Comunitario.
en los que González Colón comparecía a título personal y no como primera ejecutiva. El juicio es ahora el 21 de abril. La postura del procurador Omar Andino Figueroa resalta que por cómo ese argumento puede desarrollarse en el juicio, en el que una de las defensas de la acusada es que su acto fue una protesta política protegida por la libertad de expresión, pero el Estado argumenta desde ahora que González estaba allí como persona privada. Espérate. Esa era una misa en honor a la gobernadora electa. Y ahora ella está diciendo no transmitan por televisión porque yo soy una ciudadana privada. Por el simple hecho de ser gobernadora, la señora González Colón, como perjudicada, estará expuesta a un grado de crítica y burla al que no estaría sujeto a cualquier otra víctima de delito. No deben ignorarse los sentimientos y las necesidades de la señora González Colón en este proceso judicial. En esencia, vuelvo y repito, la gobernadora que pidió que acusaran a la persona, pues no quiere que su testimonio se transmita, pero gracias a Dios el Tribunal Supremo no accedió. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, entrando en la segunda hora de la edición de hoy, martes 8 de abril del 2025. Antes de regresar a la discusión y análisis de temas, pues no siempre muy agradables de lo que pasa en el país, vamos a hacer aquí un alto y tengo por la línea telefónica a Lourdes Vizcasilla para hablar del evento que creo que es mañana, ¿verdad, Lourdes? Uniendo muy bien, uniendo cabezas. Habías estado con nosotros hace unas cuantas semanas y nada, repítenos los detalles de este importante evento que ya es tradicional aquí en Puerto Rico y que se celebra mañana. Claro que sí, muchas gracias por el espacio, Aníbal. Mañana celebramos Uniendo Cabezas por los niños de CAP, los niños de cáncer que se atienden en el Hospital Pediátrico Universitario, donde atendemos el 70% de los niñitos que padecen de cáncer de 0 a 20 años. Uniendo Cabezas en solidaridad por los niños. Pasar el día aquí en el Coca-Cola Music Hall desde las 8 de la mañana. Tenemos talento del patio entreteniendo a las personas, tenemos feria de salud, se puede hacer pruebas de cernimiento o vacunarse gratuitamente. Y entonces pues aquí usted viene y se afeita si lo desea y si no nos deja su donativo que se queda 100% en Puerto Rico. Me dijiste que es desde las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Coca-Cola Music Hall, un evento para toda la familia, entretenerse, salud y apoyar a los niños con cáncer de Puerto Rico. Y siempre tienen invitados especiales. ¿Quiénes tendrán mañana por allí? ¡Ay, claro que sí! Bueno, primero que nada tengo que mencionar a nuestro capitán, Daniel el Travieso, el capitán de nuestra campaña este año, pero ciertamente sí tenemos personalidades de la radio y de la televisión, vienen algunos reporteros, vienen capitanes anteriores como Jaime Mayor y Orsini, viene Tita Guerrero, la Burbu debe estar por ahí también, o sea, tenemos confirmados unos cuantos, sí. Bueno, pues nada, pues ya saben, todo el mundo se dé cita mañana entre 8 y 5 de la tarde y mis mejores deseos de éxito como todos los años. Muchas gracias, los esperamos. Okay, muy bien. Bueno, y aquí de regreso a pues temas no tan agradables. El mal llamado Proyecto de Libertad Religiosa finalmente se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Como fue el modelo del día de ayer, tenían prisa. Para mí todo esto está atado a los 100 días de la gobernadora. Se aprobó con los votos a favor de toda la delegación del PNP, excepto algunos PNPs que no votaron, bien poquito. Tengo que decir que, y lo tengo que reconocer, que la delegación del Partido Popular Democrático, todos votaron en contra, salvo la representante Higgins, del distrito que cubre Humacao y Naguabo, que votó a favor. Todos los demás votaron en contra. Creo que uno de los populares se abstuvo y el amigo Connie Varela no votó, pero no fue que se huyó, porque me dijeron que básicamente nadie sabía que esto se iba a descargar ayer y que Connie no estuvo en la sesión. Así que de los 11 votos en contra que se emitieron en la votación de ayer,
9 fueron de la delegación del Partido Popular, los otros dos, los dos representantes del Partido Independentista puertorriqueño. Me parece que no fue un día bueno para los que creemos en las libertades individuales. De este tema, Zoe y yo volvimos a hablar hoy en el podcast que ya grabamos, así que los invito a que lo escuchen en nuestro racionamiento sobre este tema. Tristemente, la gobernadora desde ayer está diciendo que va a firmar el proyecto de ley. Voy a repetir lo que le dije a Zoe en el podcast, lo que dije ayer en Sobre la Mesa. Yo creo que la gobernadora no se ha dado cuenta que va a pasar a la historia como el primer gobernador o gobernadora de Puerto Rico que firma un proyecto de ley quitando derechos o abriendo las puertas al discrimen. Yo no voy a explicarles lo que hace el proyecto, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, vuelvo y repito, les invito a que vean el podcast, escuchen el podcast con Zoe. Pero una cosa es que un gobernador diga, yo no le voy a dar más derechos a X comunidad. Y otra cosa es que un gobernador afirmativamente, con su firma, legitime una medida que nace del deseo de discriminar. Porque esa es la única explicación. Y lo hace contra una comunidad, la comunidad LGBTQ+, que toda la vida ha estado discriminada. Por eso el concepto de en el closet. Las personas gay y lesbianas no es que les gustaba estar en el closet, es que la sociedad los obligaba a estar en el closet para protegerse, para que no fueran discriminados, para que no fueran despedidos de su empleo, para que no se burlaran de ellos y de ellas. Y Jennifer González, si firma este proyecto, como aparentemente ya ella ha dicho que lo va a hacer, no solamente va a darle el mensaje a esa comunidad de hay algunas personas que le estamos dando permiso para que discriminen contra de ti, sino lo dije ayer y lo repito y lo dije en el podcast, está abriendo las puertas a toda la agenda ultraconservadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe y Tomás Rivera Chat. Sobre eso, sobre lo que yo veo que está pasando, lo abundamos extensamente, soy yo en el podcast, así que le invito a las 7 de la noche, Análisis de la Z a la A, estará disponible en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, y también en Spotify y Apple Podcast. Ojalá y la gobernadora recapacite. No tengo ya muchas esperanzas porque en todas las entrevistas que ha hecho desde ayer, la primera fue con Mili Méndez, ha repetido o que está inclinada o que lo va a firmar. Ojalá y escuche a la comunidad. Sería triste, la gobernadora ha firmado solo 2 proyectos de ley. 2. Sería muy triste que el tercer proyecto de ley, firmada por Jennifer González, quien en su carrera nunca ha asumido posiciones ultraconservadoras. Ella es conservadora. Pero cuando fue representante por acumulación y cuando fue comisionada residente, no asumió postura ultraconservadora. Y sería triste que su tercer proyecto de ley sea uno que básicamente abre las puertas a el discrimen, particularmente contra la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico. Y como dije ayer, esa comunidad se enfrenta a una avalancha de iniciativas discriminatorias de parte del gobierno federal. Y están a la defensiva. Pero que ahora, además de eso, tengan que estar a la defensiva, protegiéndose de las iniciativas del gobierno de Puerto Rico, es verdaderamente injusto con esa comunidad. Invito a la gobernadora a que los escuche. Ella ha escuchado la versión de los que favorecen la medida. En el Senado no le permitieron a los miembros de la comunidad a testificar. En la Cámara no hubo ni vista pública. Lo descargaron ayer en lo que parece ser la nueva tendencia. Tengo 2/3 partes de los votos, no necesito de nadie, no me importa la opinión pública, no me importa la opinión de los que piensan diferente a mí.
Ojalá la gobernadora se crezca y les dé audiencia antes de actuar y escuche de aquellos que se sienten que van a ser discriminados, ¿por qué no debería firmar esta medida legislativa? Bueno, y hablando de recortes, todos los días, ahora los próximos minutos se los voy a dedicar a Donald Trump. Todos los días algo nuevo. Una nota del Centro de Periodismo Investigativo: Puerto Rico pierde fondos de FEMA que promovían la adaptación climática. Todo lo que tenga que ver con cambio climático, todo lo que tenga que ver con energías renovables, todo eso Trump se lo va a limpiar. Dice la nota de Vanessa Colón Almenas del Centro de Periodismo Investigativo: tras el recorte de uno de los principales programas de fondos de mitigación financiados por el gobierno federal, con 1.000 millones disponibles para ayuda a las comunidades a enfrentar el cambio climático, Puerto Rico pierde importantes subvenciones. Durante 4 días, la administración González ha optado por guardar silencio sobre el asunto. Esto es algo que ya habíamos anticipado, pero que aparentemente se concretizó. Leo la nota. El Servicio de Extensión Agrícola de la UPR en Mayagüez y la Oficina de Gerencia de Permisos perdieron más de $3 millones de fondos que estaban disponibles luego de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia anunciara el viernes la culminación de uno de sus programas de mitigación de riesgos que promueve la adaptación climática y la resiliencia. O sea, estos son 3 millones más. En un comunicado de prensa de 4 párrafos, FEMA notificó el fin del programa. Esto es lo de BRIC. Finalmente tengo un número que les había dicho ahorita, que nadie nos había contestado porque el gobierno guarda silencio, están en negación. Les había dicho que mi información era que había unos pequeños programas de BRIC en Puerto Rico, que fueron los que el gobierno federal oficialmente ya eliminó, no son rumores. El Centro de Periodismo Investigativo tiene el dato. El Servicio de Extensión Agrícola tenía una propuesta dirigida a educar a las comunidades afectadas por deslizamientos de tierra en la cuenca hidrográfica del Río Grande de Añasco. Con talleres sobre cómo estabilizar el suelo a través de los recursos naturales, se buscaban impactar comunidades de Añasco, Las Marías, Adjuntas, Maricao y otros pueblos del área. La subvención era de casi 1.6 millones, pero no se había aprobado. El Centro de Periodismo Investigativo supo que desde diciembre el Servicio de Extensión Agrícola esperaba una contestación por parte de FEMA y la Oficina Central de Recuperación, el CORTRI, pues la aprobación de la propuesta estaba en pausa. Mientras aguardaban por esa aprobación, el programa fue cancelado súbitamente por Trump. Por su parte, la Oficina de Gerencia de Permisos se calculó que en casi 1.7, la subvención se calcula en casi 1.7 millones de dólares. La agencia establecería un programa dirigido a concienciar a la población sobre la planificación y el uso de terreno y la importancia de cumplir con los códigos y reglamentos de construcción vigentes. Ambos proyectos, sometidos a FEMA desde el 2023, cayeron entre las cancelaciones del programa, dado que no habían sido adjudicados por parte de FEMA. Se encontraban en la fase de preaprobación según el CORTRI. De las solicitudes que hizo el gobierno de Puerto Rico bajo BRIC, solo podría sobrevivir un proyecto de 2 millones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dirigido a adiestrar a municipios, agencias y entidades no gubernamentales para mejorar la administración de fondos de mitigación. En esencia, todos los días nos enteramos de recortes de fondos federales ordenados por Trump, dinero que ya se le había adjudicado a Puerto Rico, y el gobierno sigue en negación. Dice el Centro de Periodismo Investigativo que ellos entienden que el total que se podría perder en este programa es de 4.7 millones de dólares. Y como les dije ayer sobre este tema, con personas que conocen de este tema, me han dicho que la mayor preocupación es que esto sea el primer paso para luego recortar los fondos de la reconstrucción de Puerto Rico. Y ahí es que la cosa se va a complicar. Fíjense, como ya discutimos hoy, que están recortándole fondos a educación, que ya educación había hecho el gasto y que lo que estaba era mandando la factura. Bajo esa teoría, bajo ese proceder, podrían fácilmente
recortarle fondos a Puerto Rico que ya se habían asignado para proyectos que pues todavía no han empezado la construcción. Bueno, y hablemos de Donald Trump. Ayer hubo 2 decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto lo discuto extensamente en el podcast con Zoela Boy. Está disponible a las 7 de la noche. Lo voy a mencionar brevemente. Tienen que ver con los temas de las deportaciones de inmigrantes. Y hoy acaba de salir otra decisión del Tribunal Supremo, que es así les voy a hablar más extensamente porque esa es nueva. Primero está el caso del salvadoreño que deportaron, él demandó y el gobierno de Trump dijo, ups, nos equivocamos. Ups, nos equivocamos. Pues en ese caso, el juez que estaba presidiendo el caso le había ordenado a el gobierno de Trump que trajera de El Salvador hacia Estados Unidos a esta persona deportada. Y el gobierno de Trump se ha negado y se ha negado, acudió ayer al Tribunal Supremo para pedir que el Tribunal Supremo detuviera la orden obligándolos a traerlo de El Salvador hacia Estados Unidos. El juez presidente Roberts, él solito, en un proceso especial, detuvo la orden del Tribunal de Primera Instancia, pero según los procesos del Tribunal Supremo, eso quiere decir que en las próximas horas o días, el Pleno del Tribunal decidirá si pone en alto la orden. El otro caso es el de los venezolanos, que se los llevaron para El Salvador y se los quieren llevar a otros más, alegando que son miembros de una ganga e invocando una ley de 1798. En ese caso, le dieron una de cal y una de arena a Trump. Procesalmente concluyeron que el caso debía verse no en el tribunal de Washington, D.C., sino en Texas, porque los venezolanos estaban en un centro de detención en Texas. Y por ende concluyeron que el caso fue mal llevado y dejaron en suspenso la determinación del juez que ordenaba que se detuvieran estas deportaciones. Pero por otro lado, y esta es la parte que nos da cierta esperanza, por otro lado, el tribunal 9-0 concluyó que aun si se invoca esta ley de 1798, que aun si se invoca esa ley, hay que darle debido proceso a estos inmigrantes. Porque Trump básicamente se los estaba llevando sin que pudieran defenderse. Y le está diciendo, tienes que notificarle que vas a activar esta ley y tienes que darle tiempo suficiente para que ellos se defiendan e inclusive que puedan presentar un recurso en el tribunal impugnando la determinación. Así que los expertos dicen que por lo menos ahí hay una ganancia y es el reconocimiento que no importa quién tú eres, tienes un derecho al debido proceso de ley. Tú no le puedes permitir a una persona que unilateralmente concluya que tú eres un enemigo del Estado y que te tienen que sacar a la fuerza sin que tú tengas la oportunidad de demostrar. No, están equivocados. Así que ahí, eso fue ayer. Hoy, pues le acaban de dar otra victoria a Donald Trump. El Tribunal Supremo puso en pausa otra decisión del Tribunal de Instancia, obligando a que reinstalaran en el Servicio Público Federal a 16,000 empleados probatorios que habían sido despedidos por el gobierno de Trump. Estoy leyendo aquí se voy a traducir mientras leo. The Supreme Court, la Corte Suprema, hoy martes, bloqueó la determinación de un juez federal en California que había ordenado a la administración de Trump a reemplear miles de empleados federales que habían sido despedidos y que estaban en estatus probatorio. La corta orden del tribunal dice que el grupo sin fines de lucro que demandó esto es un tema de standing, no sufrió suficiente daño para que tuvieran lo que los abogados llamamos standing, legitimación activa. La consecuencia de esta decisión del Tribunal Supremo
Ok, the practical consequence of the ruling may be limited. Bueno, dice que este caso se cayó, pero que hay otro caso donde otro juez emitió la misma orden y que la interpretación es que esa se mantiene viva. La jueza Sotomayor disintió, aunque no dio razones. Así que una de cal, una de arena. Los tribunales en este momento se están convirtiendo en el único frente de batalla para detener las acciones destempladas de Donald Trump. La acción cívica, las protestas, el sábado pasado hubo protestas en algunas ciudades en Estados Unidos, había mucha gente, pero no fue una cosa impactante. El Partido Demócrata, uno lo percibe que no logra definir su norte, así que los tribunales es lo único que queda. Y finalmente, antes de ir a la pausa y regresar con el amigo Ramón Luis Nieves a hablar de energía, en la mañana el mercado de valores estaba recuperando. Al momento de yo grabar con ustedes, porque saben que hoy estoy grabando, ahora mismo a la 1:43, hora que estoy grabando, ya Standard & Poor's está otra vez en negativo, menos 0.24%. El Dow Industrial está un chispito positivo, menos 0.25%. Y el Nasdaq está menos 0.47%. Así que, en esencia, la caída de la bolsa de valores provocada por las decisiones de Donald Trump no se ha recuperado, aunque por lo menos al momento de yo estar grabando la edición de hoy, por lo menos la caída se había aparentemente detenido. Regreso a Sobre la Mesa ya en los últimos dos segmentos, y como anticipé, pues me acompaña el amigo licenciado Ramón Luis Nieves, que le dije que venga para acá porque estos temas energéticos yo tengo que entender lo que está pasando. ¿Cómo estás, Aníbal? Saludos a ti y a la gente que nos está escuchando y viendo. Bueno, antes de entrar al tema energético, y lo tengo que admitir, se me pasó, pero quiero pues un poco unirme a todas las expresiones de solidaridad con el pueblo dominicano, pues por la tragedia del desplome de este techo en esta discoteca. Los últimos números que escuché eran impresionantes en términos de la cantidad de personas muertas, personas que estaban vivas, que todavía estaban atrapadas. Así que nada, mi solidaridad con las víctimas, las familias de los que perdieron la vida, de los heridos, y pues sabemos que el pueblo puertorriqueño y el pueblo dominicano ya estamos extremadamente unidos. Sí. Aníbal, me uno a tu mensaje, y pues toda nuestra solidaridad con el pueblo dominicano, tanto los que están allá como los que están acá, ¿verdad? Que son grandes hermanos y hermanas nuestras. Esto es una tragedia terrible, así que pues nuestra solidaridad. Bueno, yo tengo aquí medio en broma, medio en serio, que digo que todos los días tengo que hablar o de Trump o de energía, porque no importa lo que pase, surge alguna noticia. Y pues estuvimos juntos almorzando la semana pasada para chismear, porque es lo que estábamos haciendo. Y se me ocurrió, bueno, pues pasa por el programa, porque toda la semana van a haber temas. Así que como es la primera intervención, tú habías estado conmigo ya anteriormente una vez, pero te voy a hacer así un open-ended question. O sea, en teoría el jueves cumplen los 100 días de la gobernadora. En el caso de Trump, que parece una eternidad, pues serán como dentro de 2 semanas los 100 días. Trump parece que lleva como 20 años en el poder y tiene nada más que 3 meses y pico. Sí. Un poco un open-ended question, o sea, ¿dónde están los desarrollos de los temas, de los asuntos energéticos aquí en Puerto Rico y un poco también en Estados Unidos? Porque nos impacta y hay decisiones que pueda tomar el gobierno federal que va a tener efectos sobre nuestros procesos aquí en Puerto Rico. Bueno, Aníbal, quizás debemos ir un poquito más atrás. En la campaña pasada, tal vez el único tema sustantivo importante que se discutió a nivel de las campañas de gobernación era el tema, no el tema de energía, era el tema del contrato con Luma. Luma. Que yo he sido crítico por años, Aníbal, de que el tema energético es mucho más de a quién le toca operar el sistema, ¿verdad? Antes todo el debate era si se privatizaba o no a la autoridad. Y yo siempre decía en aquellos años, miren, hay 30 otras cosas que tenemos que estar hablando, más allá de ver quién opera esto, ¿verdad? Pues precisamente, luego de las elecciones, aunque todo el mundo hizo campaña diciendo que iba a sacar a Luma, la verdad es que lo que hizo la gobernadora Jennifer González tan pronto, o sea, un mes después de salir electa, fue primero nombrar un comité de trabajo para la transformación energética,
que pues soy uno de los que fui designado allí. Después, eso fue como gobernadora electa, pero ya como gobernadora juramentada, designó ese comité por orden ejecutiva. Es de las primeras órdenes ejecutivas. Y lo hizo Aníbal por algo bien sencillo y bien práctico. Todos sabemos de que lo que le espera a Puerto Rico para este verano, y espero que no sea así, ¿verdad? Es un momento bien difícil, porque en el verano usualmente pues sube la demanda energética, pero la flota de generación de energía, o sea, las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, están tal vez en uno de sus peores momentos en cuanto a su estado. No están produciendo lo que se supone, muchas veces están unidades que están en reparación, o sea, hay de hecho una tabla, Aníbal, que usted la puede acceder, me parece que es en el website de Genera, que tú ves la generación de Puerto Rico en real time, y tú ves de la capacidad que pueden producir las plantas, muchas están produciendo cero o bien poco. Así que, anticipando una crisis que se espera para este verano. Pero una pregunta. La gobernadora pues enfatizó en comenzar a hablar del tema de la generación de energía. Ok, pero una pregunta, como tú dices, vamos un poquito para atrás. Sí. Ok. Pero la entrada de Genera, que ya va para 2 años, ¿verdad? Sí. Genera, Luma va para más tiempo. ¿No se suponía que Genera entrara precisamente para empezar a arreglar, darle mantenimiento a esas plantas? Bueno, o sea, ¿por qué estamos peor en cuanto a generación que cuando Genera llegó? Lo primero, Aníbal, que esto tiene que ver también con el concepto de privatización que se ensayó en Puerto Rico desde el 2018. Uno pensaría que cuando uno trae una compañía privada para operar un bien público, pues esa compañía va a invertir dinero, va a mejorar el sistema, etcétera. Pero aquí la privatización que se aprobó en el 2018 era: ustedes, compañías, no inviertan nada, vengan a operar lo que hay. Claro, había también el tema de que, por lo menos para la parte de transmisión y distribución que le toca a Luma, se había aprobado por el Congreso de Estados Unidos una cantidad astronómica de fondos federales, más de 18 mil millones de dólares, no para generación, no para las plantas como tal, esa es la parte que le toca a Genera. Pero ¿cuál era la misión de Genera en contrato? Supone que Genera venía, obviamente, a operar las plantas de la autoridad que existen, pero también, como la ley decía y la política pública de Puerto Rico decía, de que íbamos a tener una integración de renovables tal, de energía renovable, que ya para este año 2025 el 40% de energía renovable iba a ser supuestamente, o sea, íbamos a tener un 40% de energía renovable. General en su contrato también tenía la labor de la medida que entrara energía renovable, ir apagando plantas de energía de generación fósil de la autoridad. Eso obviamente pues no pasó ni la uno ni lo otro, ¿verdad? Porque el gobierno fracasó en su gestión de adquirir energía de generador de compañías privadas de energía renovable a gran escala que nos permitieran llegar al 40% en este año. Así que no hemos llegado ahí, y si no hemos llegado, pues tampoco podemos quitar de línea la generación basada en fósiles, ¿verdad? Porque eso te crea más apagones. En medio de eso, Aníbal, también ocurrió el tema de la planta de AES, que obviamente se supone que se apagara la generación basada en carbón para el diciembre del 2027, pero pasaron 3 gobernadores, Aníbal, desde Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y Pierluisi, y no hicieron nada para reemplazar lo que es el 20% de la energía que consumimos. Así que pues todo eso se mezcló en lo que tiene la gobernadora, en lo que está enfrentando el gobierno de Puerto Rico ahora mismo, y es la razón por la cual se persiguió un cambio de política pública energética. Ok, eso fue lo que ella encontró en enero, en diciembre, en enero. Y el énfasis es, pues hay que tratar de resolver o minimizar el problema de generación. Correcto. Porque ya Luma dijo que se espera cuadruplicar los apagones este verano. Con la información que tú tienes, ¿cuánto se ha podido avanzar para que no tengamos cuadruplicados los apagones? Pues precisamente, y el problema aquí es de que en el tema energético usualmente no hay soluciones fáciles. El que diga eso, pues realmente pues no conoce el sistema. Yo, mira, con hacer X, Y, Z ya está resuelto, y menos en tan poco tiempo. Si el gobierno ha estado procurando tratar de traer unas barcazas
de plantas en barcaza, literalmente, para poder ver con eso. Abrió un RFP, una petición de propuestas al sector privado para algunas plantas de la Autoridad Eléctrica suplementar su generación también, particularmente con combustibles fósiles. Pero eso no se da de un día para otro. Así que se espera, por ejemplo, ese RFP que está corriendo ahora mismo, se supone que ya para junio está operando lo que se haya comprado, ¿verdad? Sin nada de ¿Y eso es para qué? Para poner en la generación adicional en ciertas plantas de la autoridad. O sea, trayendo megageneradores portátiles de eso. Puede ser, exacto, puede ser a través de barcazas, por ejemplo. Ok. De hecho, el tema de las barcazas es interesante, Aníbal, porque no es nuevo. A alguna gente le parecerá nuevo. No, pues yo he dicho, yo tuve un cliente hace años y la autoridad se le giró en la cara. Ok, chévere. Sí, bueno, pues, tú lo sabes. Pero precisamente antes de que se construyera la Central San Juan, en 1950, termoeléctrica, en el 1946 el gobierno identificó un déficit de generación de energía y compraron un barco, el gobierno de Estados Unidos, y hubo una barcaza que se compró en el 46 que estaba en la bahía de San Juan. Así que esto no es nuevo lo de las barcazas, pero estas soluciones hay que ver cómo se pone en función de aquí a junio. Ok, por eso nos vamos a la pausa. Cuando regresemos te voy a dejar las dos preguntas para que las pienses. Uno, ¿cuán realista, conociendo cómo funcionan las cosas de gobierno y del mundo energético, cuán realista es que esos proyectos puedan entrar y empiezan a generar energía de aquí al verano? Y en segundo lugar, ¿cuál es tu parecer de el cambio en el contrato que se hizo con Genera? Sí. Que pues muchos no entendemos qué fue lo que ganamos, si ganamos algo, y ahora mismo pues está la gran interrogante de cómo se van a pagar los 110 millones de dólares que hay que pagar. Adelante, regreso con Ramón Luis Nieves luego de la pausa. Es 8 de abril del 2025, continúo conversando ya en el último segmento con el amigo Ramón Luis Nieves, que espero podamos hacer esto una vez en semana, probablemente los martes, porque el tema energético nos va a perseguir. Ok, te dejé dos preguntas sobre la mesa. Número uno, tú que conoces de ese mundo, ¿cuán realista es que todo eso que la gobernadora está tratando de hacer se cuaje, como decimos en buen puertorriqueño, para evitar eso, o sea, que haya la generación suficiente y evitar o minimizar eso que nos amenazó o que nos dijo Luma de que se va a cuadruplicar los apagones? Y en segundo lugar, ese cambio del contrato de Genera, ¿qué de verdad es lo que significa? Bueno, como mencionaba en otro segmento, ahí está corriendo ahora mismo una petición de propuesta para el sector privado, proveer soluciones energéticas de corto plazo que se supone que estén operacionales para el verano. ¿Se puede? Claro que se puede. Y de hecho, eso hay que atarlo con la orden ejecutiva que estaba ya corriendo, pero que se acaba de renovar, que es una orden ejecutiva que, entre otras cosas, facilita los permisos para temas de energía, temas de los permisos expeditos. De hecho, en ese tema, como un pequeño paréntesis, algo que yo he planteado es que aquí hay una ley que es la ley, creo que 76 del 2000, que es una ley que le permite al gobierno brincar procesos en casos de emergencia, para dar permisos expeditos. Y esa ley, pues, por virtud de esa ley, yo creo desde los tiempos de Fortuño, cada 6 meses, porque esa ley esa fue la que se usó para... te permite dar orden ejecutiva para permisos expeditos, pero vence a los 6 meses. Desde ese entonces, hace 15 años, existen estas órdenes ejecutivas de permisos expeditos. Mi pregunta es, ¿por qué mejor no convertirlo en ley? Que para los casos de energía va a haber permisos expeditos. Bueno, pero se supone que esa orden ejecutiva ayude para que los proyectos que eventualmente ganen la buena pro de generación temporera a corto plazo puedan construirse a tiempo para esta crisis del verano. Y lo que tú escuchas, ¿hay interés allá afuera? Porque... Sí, hay mucho interés. Y, o sea, por falta de interés del sector privado, no es que hemos tenido los problemas que hemos tenido. O sea, ciertamente hay un sector privado con el dinero, con la capacidad de asumir riesgo. Oye, a pesar de que el hecho de que muchas veces el contratista final tuyo, en los casos de energía, usualmente casi siempre, es la propia autoridad que está en quiebra. Está en quiebra, por eso que te queda la pregunta. Para que sepan la gente, o sea, cuando tú, en este tipo de contrataciones, cuando tú haces negocios donde el pagador final es un quebrado, pues todo se complica porque esos inversionistas privados
necesitan, cuando adquieren su contrato, pues buscan el financiamiento. O sea, la entidad financiera dice, pero espérate, pero tú estás peleando con quebrado. Y por los riesgos, pues es mayor el precio. Pero con todo eso, sí hay bastante interés del sector privado de eso, así que yo espero que el gobierno corra esto con mucha emergencia. Hay que decir que el ingeniero Josué Colón, que es el de energía, está trabajando con estos procesos y lo está trabajando de una manera con bastante celeridad, porque, de hecho, el tema de energía, en el caso de él, por ejemplo, no brega con este tema nada más, hay 30 temas pasando. Y de hecho, si tú has visto, ha habido una ausencia en la discusión pública sobre Luma. Ya nadie habla de Luma. Y más allá del tema del contrato, nadie habla del tema de cómo está el sistema de transmisión y distribución, que se supone que se reconstruya con los fondos federales, que están ahí en una cuenta muertos de la risa. O sea, esos... Digo, ahora me hiciste cambiar la línea. Sí. O sea, eso se mueve, se está moviendo, o sea, los dineros de la reconstrucción. ¿Tú has escuchado algún riesgo de que Trump le dé cuchillo a lo que no se ha gastado? Esa nube siempre está, porque con Trump tú no sabes lo que pueda plantearse, ¿verdad? Cosas que parecerían ser imposibles o ilegales, las termina haciendo, o amenaza con hacerlas y se llegan a unos acuerdos, ¿no? Esa parte me preocupa mucho, Aníbal, porque no tan solo la lentitud con la que los 3 gobiernos de Puerto Rico, que han venido desde el 2020 para acá, han trabajado con este tema de gastar los fondos federales, invertir los fondos federales que tenemos para reconstrucción, sino el hecho de qué es lo que se va a reconstruir y para qué propósito. Porque si tú lo que me estás diciendo que vamos a reconstruir la red eléctrica para que sea una red eléctrica más fuerte, pero similar a la que teníamos antes de María, pues esa red eléctrica no nos va a ayudar a la integración de energía renovable que dice que nuestras leyes que vamos a tener. Porque para tú integrar masivamente energía renovable, que de por sí es intermitente, aunque eso tú lo vas trabajando con las baterías, pero eso tú necesitas unas innovaciones tecnológicas o unas adiciones tecnológicas a la red que ahora mismo no hemos visto. Así que ese tema de transparencia, de qué tipo de red va a resultar cuando Luma acabe los procesos de reconstrucción, es una discusión que tenemos que atender. ¿Y dinero federal para renovables está en riesgo? Por ejemplo, hay ha trascendido de que la asignación está para los centros 330, sí, y eso estaba congelado. ¿Qué tú has escuchado sobre eso? Bueno, el sector sin fines de lucro, que en la era Biden, el gobierno federal, a través del Departamento de Energía, a través de la EPA, le asignó miles de millones de dólares para desarrollar proyectos de energía renovable, incluso en Puerto Rico. Pues ahora hay un momento de gran incertidumbre. Muchos de estas entidades están enfrentando la congelación de esos fondos. Eso por un lado. Por otro lado, el Departamento de Energía también consiguió una serie de garantías y de arreglos financieros para entidades que proveen apoyo financiero a su vez a las empresas de energía renovable aquí en Puerto Rico, y para proyectos grandes de energía renovable. Así que ha habido mucha incertidumbre en cuanto a eso. Ha tenido lo que llama un chilling effect en cuanto a las inversiones en ese sentido, a la vez que tanto el gobierno federal como el gobierno de Puerto Rico le están abriendo las puertas en su política pública y cambiando las políticas públicas del énfasis en renovables a una diversificación anclada mayormente en combustibles fósiles. Ok, el cambio en el contrato de Genera, ¿qué de verdad significa eso desde tu perspectiva? Bueno, como decimos en Cupey, siempre hay 2 versiones de cada historia, la del bartender y la del borracho. Así que si le preguntas al gobierno de Puerto Rico, la gobernadora hizo unos anuncios indicando, mira, con estas enmiendas le ahorramos al pueblo de Puerto Rico casi $1,000 millones, porque el contrato Genera permitía que Genera se ganara un dinero si cumplía con unas métricas, que creo que la cantidad anual era como $110 millones anuales. Eso es lo que Genera pudiera haberse ganado si cumplía con las metas. Pero son 2 temas especulativos. Sí. Pero si tú le preguntas a la otra parte, el presidente de New Fortress, en una llamada con sus inversionistas, y New Fortress es la matriz de Genera, dijo, mire, el gobierno de Puerto Rico estaba preocupado con unos incentivos que están en el contrato nuestro con Genera, y nosotros analizamos el tema y olvídate, los quitamos porque eso básicamente va a ser una nimiedad, un drop in the bucket, ante el hecho de que ellos esperan que sus ventas de gas natural en Puerto Rico se dupliquen y tripliquen por el resto de los años. Así que los $110 millones
si es que Genera se los ganaba, realmente iba a ser algo mucho menor que los intereses de venderle gas natural a Puerto Rico. Eso es básicamente lo que ocurrió. No estoy diciendo que la gobernadora mintió. A lo mejor si Genera hubiera cumplido por 10 años todas sus métricas, se ganaba 110 millones anuales. Pero si no las cumplía, pues no se lo ganaba. Así que eso es básicamente lo que tenemos. Y ha habido una serie de cambios, Aníbal, aquí en Puerto Rico en los últimos 2 o 3 meses, que lo que anticipa es la creación, o sea, que nos vamos a mover de la política pro renovables a un ambiente donde va a haber no quiero llamarle cartel, pero va a haber un control mayor del sector de gas natural en Puerto Rico. ¿Y qué piensas tú de eso? O sea, tú eres de los que más habías propulsado que nos fuéramos moviendo rápidamente a energía renovable. Correcto, y tanto en la legislación que hemos avanzado, y de hecho, pues no puedo decirlo, siempre lo digo contigo, la primera ley de energía renovable de Puerto Rico la firmaste tú, ¿verdad? La ley 114 del 2007 de medición neta. Luego el mismo PNP, que esto es algo interesante, un gobernador republicano y conservador, como es Luis Fortuño, firma una ley súper importante que crea la cartera de energía renovable hace 15 años, y ahora el gobierno, también PNP, cambia esa política. Yo creo que la integración masiva de energías renovables, venga donde venga, tanto en los techos de las casas, que ha sido bien exitoso, como en las fincas solares de gran escala. Necesitamos energía renovable, venga donde venga, por distintas razones ambientales, sociales y económicas. Ahora bien, hemos visto sin duda cómo el gobierno se ha movido a integrar más gas natural. Si tú me preguntas entre bunker, diésel o petróleo versus gas natural, yo prefiero gas natural. Estoy de acuerdo. Pero obviamente una cosa es diversificar las fuentes de energía y otra cosa es que entonces poner todos los huevos en la canasta del gas natural. Esa parte no es diversificación, eso es otra cosa. Bueno, el tiempo se nos acabó. Yo desde ya te puedo decir que para la semana que viene yo quisiera que hagamos un ejercicio donde tú crees que vamos a estar de aquí a un año, no el verano, de aquí a un año, desde el punto de vista del sistema energético y obviamente el elefante en la cristalería. ¿Qué tú crees que va a pasar con el proceso ante la jueza Taylor Swain? ¿Y cuánto será el cantazo que nos van a dar el 1 de junio cuando entre la nueva tarifa? Así que te doy esa asignación para que la pienses durante toda la semana. Con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes para todos. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso